Lo que quiero primeramente, antes de entrar a la palabra, que es lo más central, es que te preguntes dónde te encuentras en tu matrimonio y qué tan cómodo te encuentras en tu matrimonio, o qué tanto piensas que es conveniente solamente decir que estás casado. ¿Por qué es conveniente? Porque la sociedad lo dicta. ¿Por qué es conveniente? Porque es la única manera en que puedas tener hijos. ¿Por qué es conveniente? Para que no te critiquen, para que no digan que eres una persona insensible. Porque es la única manera en que puedes tener sexo sin que te critiquen en tu iglesia. ¿Por qué damos importancia al matrimonio, a la familia? Pero yo creo, hermano, que estamos en medio de un tiempo de gran reto y de gran polémica en lo que se refiere a la familia. Y antes de entrar, hermano, porque la semana pasada dijimos que tenemos que entrar a los detalles de lo que Dios le pide a una esposa, lo que Dios le pide a un esposo, lo que Dios le pide a los hijos, lo que Dios le pide a los padres. Y tenemos que hacerlo, hermano, y nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario. Pero creo que hay mucho que tenemos que decir, porque es mucho lo que hemos descuidado en la familia y es uno de los lugares. Bueno, ¿para qué fue el retiro de hace unas semanas? Para que nos quede claro que la iglesia es la familia de Dios. Y si Dios le pone interés a su familia, también nosotros debemos ponerle interés a nuestra familia. Y esa es la familia donde hay un gran reto y hay una gran polémica. Hay un gran reto y una gran polémica. Hoy la familia, hermano, que quizá por muchos siglos fue algo donde medianamente todos daban por entendido. Hoy, hermano, le preguntas a una persona qué es una familia y no saben responder. ¿Qué es un matrimonio? Y no saben qué responder. Bueno, es que una familia, ¿de qué tipo de familia te dicen? Es que hay muchos tipos de familia. Wow, ya la cosa se puso complicada. Matrimonio, bueno, ¿de qué matrimonio me estás hablando? La cosa se pone difícil. Y si tratamos de definir lo que es una mujer y lo que es un hombre, se complica todavía más. Estamos en medio de un tiempo de grandes retos y de grandes polémicas. Una pareja de cada 3 matrimonios se está divorciando. Estamos hablando de un 30% de divorcio en los últimos años, hermano. Eso es realmente escandaloso. ¿Qué nos está diciendo estas cifras? Que a la gente le está costando cada vez más trabajo tener relaciones duraderas. Que a las personas les está costando cada vez más trabajo tener relaciones permanentes. Eso es lo único que está reflejando. Todo eso que pasa en el hogar también pasa en la iglesia, porque la iglesia es una gran familia, hermano, la familia de Dios. Entonces, cuando vemos todo esto, hermano, se hace urgente que entremos al núcleo, que empecemos por el núcleo. Vamos a entrar al núcleo y después vamos a tratar de entender cómo funcionan esas partículas negativas y esas partículas positivas. Cómo funcionan esos protones y neutrones. Es decir, qué ve Dios y qué dice Dios para la esposa y para el esposo. Y después hablaremos de esos electrones que giran alrededor, que pueden ser en un momento dado los hijos. Pero entendamos primero esta fusión milagrosa, esta unión milagrosa que Dios ha diseñado, que a Dios se le ocurrió de manera maravillosa y que Él mismo fue el que decidió que fuera un matrimonio. ¿Cómo dicen ahora? Que el matrimonio nada más es un producto del movimiento social que a través de los tiempos se ha ido denigrando a causa de un patriarcado dañino. Cuando se trata de destruir la esencia del matrimonio, se está atacando a la iglesia. Se está atacando a la iglesia. A veces pensamos que a la iglesia nada más se le ataca cuando surgen nuevas herejías o cuando surgen líderes manipuladores tratando de imponer su voluntad, o que a la iglesia nada más se le ataca, no sé, cuando se les impide que se congreguen o que canten sus alabanzas. Pero no, hermano, cuando se ataca al matrimonio se está atacando a la iglesia. Si nos estamos dando cuenta que hoy hay una invasión, una guerra para tratar de lastimar la forma en que las personas se relacionan, incluyendo el matrimonio, debemos entender por qué nos cuesta tanto trabajo sostenernos en una relación o mantener una relación con Dios. Si no podemos nosotros pelear para mantener una relación amorosa con nuestro matrimonio, nos va a costar mucho tener una relación amorosa con Dios.
Te lo vuelvo a repetir, pero ahora al revés. Y si te toca mantener firme una relación amorosa con Dios, te va a costar trabajo mantener una relación amorosa con tu esposo o con tu esposa. Hebreos 13, versículo 4. Un solo versículo, hermano. Pequeñito, pero poderoso, hermano. Pequeño, pero con un gran contenido, hermano. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Voy a avanzar por algunos textos bíblicos, hermano, pero quiero partir de este, que me parece que es muy fuerte. Te quiero leer antes el mismo versículo en la versión NTV. Si tú tienes la versión NTV, puedes acompañarme. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, es decir, no hay duda de esto, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Dos cosas, hermano, y avanzamos. Dos cosas y avanzamos al siguiente pasaje. Número 1 de este pasaje, lo fundamental. El matrimonio debe ser honrado. Esto es el pilar, hermano, de todo el mensaje de hoy. El matrimonio tiene que ser honrado. ¿Qué es honrar? Hermano, la honra significa dar importancia, dar relevancia, darle peso a algo. Eso es lo que significa honra. Y el segundo punto que quiero que saquemos de este pasaje, que es la llave de la honra matrimonial, es porque a los adúlteros y a los fornicarios los va a juzgar Dios. Como que si fue el apóstol Pablo, como algunos apuntan, y yo me anoto un poquito a ese pensamiento sobre la autoría de Hebreos. Si fue Pablo o quien haya sido otro siervo, honra tu matrimonio, que tu matrimonio sea honroso en todo. Esa es la parte positiva de la instrucción. Pero después, como todo buen escritor hebreo, que usan mucho los contrastes, va y pone una parte negativa sobre la instrucción. Honra el matrimonio en todo. Porque a los fornicarios, es decir, la parte que más deshonra, la parte más negativa de la deshonra sobre un matrimonio es el adulterio y la fornicación. Aunque te ponga serio, este es un tema serio. Porque a veces pensamos, es que yo no deshonro a mi esposo porque yo le doy de comer todos los días. Yo no deshonro a mi esposo porque, o el esposo dice, es que mi esposa me deshonra porque no me da de comer lo que me gusta. A veces pensamos, y aunque esas pueden ser manifestaciones superficiales de la honra, las que Pablo está pensando es las que destruyen de manera profunda un matrimonio. Ahora, con eso en mente, con esta parte fundamental de la instrucción, honra, dale peso, dale de relevancia. Y todos los que estamos aquí, hermano, hombres y mujeres, casados y solteros, yo te invito, hermano, a que seamos muy honestos delante de Dios, que no vengamos solo a entretenernos, que no vengamos nada más a pasar un domingo más como cristianos. Hermano, yo me cansé de ser católico en mi juventud porque nos dábamos golpes de pecho cada domingo. Reconozcamos con seriedad, es lo que te quería decir. Casados y solteros, que hemos deshonrado el matrimonio, que lo hemos deshonrado, que le hemos dejado de dar peso, que le hemos dejado de dar relevancia al matrimonio, que le hemos dejado de dar la dirección, la visión que Cristo le ha dado al matrimonio.
Cuando Pablo escribe, hermano, en Efesios, vamos a Efesios, te quiero pedir que me acompañes, a Efesios capítulo 5, que ha sido el hilo conductor durante muchas semanas. Y yo quería empezar hoy con el capítulo de Hebreos, porque, hermano, Hebreos nos dice en un solo versículo lo que Pablo desarrolla en casi, ¿cuántos versículos serán? Como 20 versículos. No, quizá un poco menos, pero en 15 versículos. Lo que Pablo desarrolla en 15 versículos, Hebreos nos lo resume en uno solo: honra tu matrimonio. Y hoy, hermano, solamente voy a sustraer cómo Cristo honra el matrimonio. Acompáñame al versículo, primero el versículo 32 de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 32. Grande, ¿estás ahí? Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo viene hablando de la familia o empieza a hablar de la familia bajo la premisa de someteos los unos a los otros? Y va a hablarle a la esposa, va a hablarle a los padres, va a hablarle a los esposos. Pero dentro de esta enseñanza en la que Pablo quiere mostrar cómo es importante que dentro de la familia haya una llenura de espíritu, hay una manera de hablar que sea llena de gratitud y un sometimiento mutuo donde nadie es mayor que el otro, sino todos son iguales delante de Dios. Pero dentro de esta enseñanza, hermano, donde va a hablar algunos detalles, introduce esto. Mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Porque no hay mejor modelo para entender la honra matrimonial que lo que Cristo hizo por su iglesia. No hay mejor manera de entender la honra dentro del núcleo de la familia que entender el núcleo de lo que Cristo hizo a favor de su iglesia. Entonces, nos queremos educar en cómo debemos honrar el matrimonio. Tenemos que ver el sacrificio de Cristo. Tenemos que ver la obra de Cristo. Tenemos que darle entendimiento a lo que Cristo hizo. En otras palabras, hermano, si nosotros deshonramos el matrimonio, es porque quizá no hemos entendido la obra de Cristo. Si nosotros deshonramos nuestra vida matrimonial, es porque no hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros. Y voy a decir algo muy fuerte: quizá ni cristianos somos. Quizá ni cristianos somos. Y tendríamos que reevaluar, aún si eres soltero, porque aún como soltero la palabra te invita a que honremos el matrimonio. Y si uno como soltero empieza a tener inmoralidad sexual y fornicación, está deshonrando el matrimonio. Aunque no esté casado, ya está deshonrando el matrimonio, lo que el Señor le está enseñando. Jesucristo es nuestro modelo máximo de lo que la honra al matrimonio significa. Pablo introduce la idea de Cristo y el matrimonio con su iglesia dentro de la realidad del matrimonio entre cristianos. No digo entre personas, hermano, porque no le está hablando a todas las personas. Esto es solo para los que han tenido un encuentro. Hermano, una persona inconversa, si le empiezas a poner como ejemplo a Cristo, le vale gorro. No se le puede poner a un inconverso a Cristo como modelo mientras él no haya tenido un encuentro con Cristo. Pero si tú ya tuviste un encuentro con Cristo, deberías de llorar, deberías de temblar y se te debería de poner la carne de gallina, porque el que te amó, te salvó, te rescató, dio su vida, te abrazó, te sacó del lago, del pozo cenagoso, hermano, te está dando una enseñanza de vida. Es una alegoría perfecta, hermosa, maravillosa. Yo diría que hasta profundamente romántica. A los hombres no nos gusta mucho el romance, solo cuando queremos atrapar a la susodicha.
¿Verdad? Por alguna razón las mujeres permanecen en una mente romántica casi toda su vida. Pero así las hizo el Señor. Está bien. Mira, hermano, dice un autor, en lo más profundo de su corazón, toda mujer quiere ser rescatada. Aún las feministas que digan que no, en lo más profundo de su corazón. Pero en lo más profundo de su corazón, un hombre, en lo más profundo de su corazón, quiere ser reconocido como el héroe que puede lograr una hazaña. Porque así nos diseñó el Señor. Y ese diseño hay que entenderlo. Porque en el matrimonio esto cambia. En el matrimonio esto puede causar situaciones. Pero Cristo, como hombre que era, hermano, hermano, Cristo no tuvo que andar buscando su lado femenino, porque Cristo era hombre. Y como diría el muy querido hermano Paul Washer, si alguna vez te habla tu lado femenino, varón, crucifícalo inmediatamente. No, Dios te hizo hombre. Nada que tu lado femenino. Y usted, mujer, Dios la hizo mujer. Nada que su lado masculino. A la esposa entonces, que ya está comprometida. Hermanos, somos una esposa prometida. Ya nuestro amado ya tiene rostro, el rostro de Cristo. ¿Entiendes por qué David dice en un salmo: mi mayor satisfacción será cuando vea cara a cara a mi Señor? Hermano, ya tiene rostro. Entonces, como esposa prometida, ¿cómo honramos nuestro matrimonio con Cristo? Capítulo 5, versículo. Recuerda, hermano, que estamos viendo hoy la honra del matrimonio desde la perspectiva de la honra de Cristo con su iglesia. Dice, versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Entonces, hermano, ¿cómo se honra el matrimonio? De la misma manera en que la iglesia honra a su esposo, sujetándose. La sujeción, hermano, es honra al matrimonio. Una mujer sujeta es una honra al matrimonio. ¿Cómo honra la iglesia a Cristo? Sujetándose a Cristo. ¿Y cuáles son las partes prácticas en las que la iglesia se sujeta a Cristo? Obedeciéndolo, conociendo sus palabras, orando, es decir, dialogando con su esposo. Esa es la forma en que la iglesia se sujeta, no siendo idólatra, porque la idolatría, hermano, es fornicación espiritual, como dice Cristo. ¿Cómo dice tu esposo? ¿Cómo habla tu marido? ¿Cómo camina tu marido? ¿Qué le gusta a tu marido? ¿Cuál es la voluntad de tu marido? ¿Cómo quiere que te vistas tu marido? ¿Le has preguntado a Dios cómo quieres que me vista? Perdónenme, las solteras dicen, es que yo hasta que no esté casado me puedo vestir como quiera, pero tienes una honra al matrimonio de tu esposo y de tu amado Jesucristo. Aunque estés soltera, deberías preguntarte cómo honro la imagen de mi esposo con mi manera de vestir. Por eso yo digo, hermano, cuando no hay una honra a Cristo, quizás porque no somos cristianos. Es como la que no está casada. Pero después, hermano, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Una vez más, el modelo de sujeción para la mujer es la esposa. Hablaremos detalles. Pero el modelo para el marido es Cristo. Así que aquí, hermano, está el peso de la forma en que un matrimonio se honra. ¿Cómo lo hizo Cristo? Si así honró Cristo a su iglesia, así los maridos debemos hacerlo. Pero insisto, hablaremos más detalles la próxima semana. Hoy quiero avanzar y ver generalidades de la honra matrimonial. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero el hilo conductor o la base, el fundamento de todas estas recomendaciones es Cristo. Hermano, Cristo se dio, se entregó. Segunda cosa, para santificarla. Hermano, la palabra santidad significa apartar. Cuando el Señor dice que para santificarla, lo que quiere decir es que yo me aparto para apartarla. Fíjate, yo me aparto para apartarla. ¿Por qué se santificó el Señor? Para santificarnos. El Señor aparta a su esposa, la aparta a través de la palabra. Si Cristo en su relación con su iglesia es el modelo perfecto de la honra al matrimonio, ya lo vimos, ya lo dijimos, entregándose, santificándola, apartándola para que sea única, siendo fiel, porque obviamente la santidad implica fidelidad, limpiándola con la palabra, presentándosela a sí misma como resultado de toda esta honra matrimonial. Obviamente todo esto, hermano, implica tiempo, trabajo, esfuerzo, pero si Él es nuestro modelo de cómo se debe honrar el matrimonio, ¿cuál es el fin máximo de un matrimonio deshonrado? El divorcio. Hay muchas formas de deshonrar un matrimonio, claro. Cada vez que tú y yo no escuchamos a nuestra esposa, la deshonramos. Cada vez que tú no respetas a tu esposo, lo deshonras. Pero el fin máximo de la deshonra matrimonial, hermano, es el divorcio. Es cuando nos separamos. Esa es la más grande deshonra. Porque es tanto como decir que el modelo de familia que Dios nos ha dado no sirve, no vale. Y el modelo de familia que Dios nos ha dado como núcleo del matrimonio, Él mismo en su relación con su esposa lo cuida, lo preserva y trabaja. Por eso, cuando se deshonra un matrimonio, se deshonra a Dios. A veces pensamos que el más dañado es uno como persona. Es que yo soy el más dañado, yo soy la más lastimada. No es cierto, el más dañado y el más lastimado es Cristo, porque es a Cristo a quien representas tu matrimonio. A quien deshonras es a quien dices que es tu Señor y tu Salvador. Es a Él a quien deshonramos cuando no ponemos cuidado, atención en nuestro matrimonio. Ni siquiera son tus hijos los más importantes, aunque sí pueden ser los más dañados. Porque ¿tendría yo que venir y apelar a tus hijos para decirte que debes de pelear por tu matrimonio? ¿Tendría que venir y apelar por tu descendencia para que entiendas la destrucción que es cuando tu matrimonio es deshonrado? ¿No debería de apelar a lo más grande que es en tu vida, se supone, porque estoy entre cristianos? ¿No debería de apelar a lo más grande, valioso, importante, significativo que es Cristo en tu vida? Porque si son tus hijos lo que te mueve, está bien. Pero no debería ser. Tú vas a seguir deshonrando a tu matrimonio. No te vas a divorciar porque amas mucho a tus hijos, pero vas a seguir deshonrándolos porque no es Cristo tu motor para honrar tu matrimonio. Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, voy rápido, hermano. Por favor, abre tus oídos. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Hermano, entre los corintios, entre los relajos que traían y los grandes problemas que tenían, se habían corrido, hermano, por lo que uno ve en el contexto, se habían corrido rumores de que el sexo es malo, de que el sexo entre cristianos, como era un país o era una ciudad bien inmoral, mucha prostitución, mucha fornicación, mucho adulterio. Había sacerdotisas
que ofrecían sexo como parte de un éxtasis espiritual, cosas de esas. Cuando vinieron a Cristo, muchos corintios dijeron, bueno, si vivimos en una ciudad tan inmoral y tan llena de pecados de sexo, pues entonces deberíamos nosotros como cristianos evitar el sexo. Pero Pablo les viene a decir, no, pongan equilibrio. No por huir de todo lo malo que se están haciendo, vamos a hacer las cosas o vamos a dejar de hacer las cosas que Dios no dice que sean pecaminosas, sino el cómo se hacen. Sería tanto como el tomar vino. El vino no es el problema, el problema es que te emborraches. Pero el vino no es el problema. De la misma manera, el sexo no es el problema. El problema es cómo practicas el sexo. Y entonces, con eso en mente, Pablo dice, me escribieron que sería bueno al hombre no tocar mujer. Eso es lo que le escribieron a Pablo. Ese es el punto. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Empieza a poner orden y dice, hey, yo sé que el sexo es un gran problema. Y como ya vimos en Hebreos, bueno, eso lo estoy diciendo yo, la máxima expresión de deshonra en el matrimonio es el adulterio y la fornicación. Es la máxima expresión de deshonra. Sin embargo, ¿cómo podemos evitar eso honrando al matrimonio? ¿Y cuál es el primer punto de honra dentro de tu matrimonio? Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Esa es la primera protección de honra. Entonces, yo voy a honrar mi matrimonio cuando yo digo, esta es mi esposa, y cuando yo diga, este es mi marido. Y solo tengo una esposa y solo tengo un marido. Y no me ando con cuentos, ni me ando con ideas. Yo escogí una mujer, yo escogí un marido, entonces me voy a mantener firme ahí porque amo a Dios. ¿Escuchaste? Porque amo a Dios. Escogí una esposa que después me di cuenta que tiene un carácter duro, difícil, pues fue tu esposa, tú la escogiste. Escogí un marido con carácter medio papa sin sal, poco atento. Bueno, pero es tu marido. Entonces, dejemos de caminar como que si la esposa y el esposo fueran muñecos o muñecas de centro comercial. No. Son personas con errores, con aciertos, que piensan. Te casaste con una mujer que piensa, tiene cerebro. Ahora, los solteros, una vez más, ese tema no es para mí, claro que sí, porque ahí está la muchacha, ahí está el joven, no tiene rostros, una imagen, es una silueta, no sabes quién es, pero un día la vas a escoger. Una nada más. Así que más vale que te esperes y no te aceleres. Primera de Corintios capítulo 7. Entonces, un hombre tenga su propia mujer y una mujer tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿No te llama la atención que la primera indicación sea el hombre? Que el hombre cumpla su deber conyugal con la mujer. En nuestra sociedad como que pareciera que es la mujer la que hay que decirle, pero ¿qué pasaba en ese tiempo en Corinto? Que es al hombre a quien le dicen que cumpla su deber conyugal. Y obviamente está hablando de la intimidad sexual, pero quiero que notes, cúmplalo con su mujer, cúmplalo con su marido. Fuera del matrimonio, el sexo es un peligro, el sexo es un riesgo. Solteros, mejor que se burlen de que eres virgen a que se burlen de que tienes SIDA. Mejor que se burlen de que eres virgen y estás esperando hasta el matrimonio, a que al rato se lamenten de que tienes cualquiera de las muchas enfermedades sexuales. O que tú te lamentes de tener que romper tus sueños y tus planes a causa de un sexo fuera de tiempo. Así que hoy los solteros deberíamos de ver a nuestra futura esposa, futuro esposo sin rostro, pero decir, ahí está, y por causa de ello voy a guardar mi virginidad. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propia mujer. ¿Te das cuenta cómo aquí se cumple el principio de someteos los unos a los otros?
No es el hombre obligando a la mujer ni la mujer obligando al hombre, sino en un acto de amor, de cariño y de entendimiento pueden tener relaciones sexuales. No es un sometimiento, no es una obligación. Un solo cuerpo, no hay diferencias. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente a la oración y volver a juntaros el uno en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, hermano, quede claro, el matrimonio es un lugar para ser honrado el sexo. Toda práctica sexual fuera del matrimonio obviamente es una deshonra. Y toda práctica sexual dentro del matrimonio es una honra, siempre y cuando sea con un acto de amor, de entendimiento, de no negación, sino de entendimiento, donde los dos entienden que ninguno es superior al otro. El hecho sin mancilla que habla Hebreos es entender que la sexualidad en el matrimonio no debe ser un instrumento de manipulación ni de control. No debe ser un instrumento de privación ni de reproche. Debe ser una parte del matrimonio de honra, que honre a Dios. Yo no sé si tú habías pensado esto, pero cuando tú y tu esposo, tú y tu esposa tienen relaciones sexuales, honran a Dios. Claro que la deshonra puede venir por otros lados. Puede venir a través de la pornografía. Puede venir a través del coqueteo con alguien que no es tu esposo o que no es tu esposa. Y todo eso puede dañar el lecho conyugal. Pero Dios dice, cuida tu lecho conyugal porque es un principio muy importante de la honra matrimonial. Esto digo por concesión, sigo leyendo, no por mandamiento. Lo que está diciendo en pocas palabras el apóstol Pablo es que no lo hagamos por obligación, que esto no sea un mandamiento. Bueno, pues ahora voy a tener que tener relaciones sexuales, pues porque es un mandamiento. No es un mandamiento, es una concesión, es decir, es un entendimiento del principio de Dios. Vamos a ir hasta el versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, les mando, no yo, sino el Señor. Esto sí es un mandamiento. Esto sí es un mandamiento. Que la mujer no se separe del marido. Esto sí es un mandamiento. Lo que está diciendo Pablo es: el matrimonio va a fallar. El matrimonio va a tener tropiezos. El matrimonio va a tener dificultades. ¿Cómo lo sé? Bueno, mira el versículo 32. Quisiera pues que vivierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar a su mujer. Pero el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su mujer. Quisiera que no tuvierais congojas. Versículo 28. Si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales, ¿quiénes son los tales? Los que se casan. Tendrán aflicción en la carne y yo los quisiera evitar. Y quisiera que vivieras sin congoja. Pero si te casas, es imposible. Aquí, marido, marida, no existe matrimonio sin congoja. No existe matrimonio sin dificultad. Así que el que se casa va a tener problemas, va a tener dificultades, pero en medio de las dificultades Dios dice, puedes tener problemas, pero una cosa es que tengas problemas y otra que deshonres tu matrimonio. Una cosa es que no se entiendan todo el tiempo y otra cosa es que deshonres tu matrimonio. Una cosa es que no piensen de la misma manera y otra que deshonren el matrimonio. Una cosa es que no lleguen siempre a acuerdos y otra es que deshonren el matrimonio. Así que tienes que aprender a vivir con todas estas cosas en tu matrimonio y en vez de manipular o en vez de intentar que tu esposo o tu esposa piense, haga
considere, llegue a acuerdos como tú, mejor piensa, no quiero deshonrar a Dios. Y como no quiero deshonrar a Dios, entonces tengo que entrar en un proceso de hacer lo que a mí como mujer me toca y a mí como varón me toca. Esa es la segunda parte del mensaje. Pero hoy, hermano, cuando Pablo le dice, esto sí es un mandamiento. Perdóneme, hermana, discúlpeme, querida hermana. Eso dice Dios. No abandone a su marido. No abandone a su marido. Cuando una mujer abandona a su marido, lo deshonra. Cuando un marido abandona a su esposa, lo deshonra. Aquí hay una cláusula de excepción. La única cláusula de excepción la da Jesucristo en los evangelios. Y la única cláusula de excepción para que una mujer cristiana abandone a su marido o un marido cristiano abandone a su mujer es cuando la deshonra ha llegado a su nivel más álgido. Y eso es, según dice el Evangelio, según Marcos y Lucas, por causa de fornicación. Esa es la única cláusula. Tenemos que hablar la palabra. Yo no quisiera decírtelo, pero es lo que dice la Biblia. Cuando hay una fornicación y un adulterio comprobado, el Señor dice, eso sí es una causa grave porque ha deshonrado al matrimonio y ha deshonrado a Dios. Sin embargo, también tengo que decir que aún en esos casos, misericordia puede ser extendida, pero eso es otro tema. ¿Qué quiero decir? Que aun cuando haya fornicación y adulterio, ¿puede el matrimonio permanecer unido? Sí, pero va a haber un trabajo para resarcir la deshonra. Pero tiene que haber un proceso para superar la deshonra. Y ambas partes tienen que humillarse para poder superar una deshonra al matrimonio como lo es la fornicación y el adulterio. Sí se puede. Dios lo puede hacer. Para Dios no hay imposibles. Pero el camino es difícil. El camino es complicado y necesita haber, número uno, humillación. Y número dos, disposición. Pero hermano, si tu esposo nada más sientes que te deshonró porque te levantó la voz, ¿estuvo mal? Sí. Pero Dios dice, no te separes de tu marido. ¿Me levantó la voz? ¿Qué piensa que soy o qué? Háblalo, dialógalo con Dios y con tu esposo. Pero no abandones a tu marido. Es que mi esposa no me entiende, nomás no me entiende, le hablo y siempre hace otra cosa. Platícalo, explícale 10 veces lo mismo, pues. Es que yo necesito una mujer que me entienda a la primera. No, lo que tú necesitas es una empleada. Platícalo con ella. Pero no deshonres tu matrimonio. Y si se separa, y por supuesto, hermano, que aquí le está hablando a la mujer, porque en aquel tiempo, hermano, fíjate qué interesante, estamos en una sociedad, la de Corinto, donde la mujer era la que tomaba. Bueno, Corinto y Éfeso se sabe que adoraban a Diana de los Efesios. Como que le dice, oye, en nuestra sociedad, hermano, como que es más suplicarle al marido, no abandone a su esposa, no la abandone. Pero en Corinto había que decir a la mujer, no abandones a tu marido. Sí, es medio zopenco, pero no abandones a tu marido. Lo mismo aplica para el hombre. Hombre, no dejes a tu esposa por cualquier cosa. Y si se separa, le estoy hablando a cristianos, quédese sin casar. Si te separas, quédate sin casar. Si tú te separas de tu esposo o de tu esposa como cristiano, y no está la cláusula que aún ahí se debería de estudiar, analizar, de llevar delante de Dios, que es la fornicación y el adulterio. Aún con todo y eso, insisto, que en manos del Señor puede ser restaurado. Dice el Señor, entonces quédate sin casar. Quédate sin casar. Estás deshonrando tu matrimonio,
es tu decisión, pues entonces queda demostrado que tú no estás lista o listo para el matrimonio. Quédate sin casar para que no termines afectando la vida de otra persona, porque la otra persona tampoco te va a satisfacer, tampoco te va a llenar, tampoco va a cubrir tus expectativas. Mejor quédate sin casar para que no agregues más vergüenza a tu orgullo, para que no agregues más vergüenza a tu insensibilidad o a tu insensatez. Para que no deshonres nuevamente a Dios. Ahora, ¿por qué la orden de no casarse? Porque Dios aborrece el divorcio, dice Malaquías, ¿o no dice eso? Entonces, para un cristiano, dado algunas circunstancias extremas, según Pablo, no existe más alternativa que honrar a Dios en el matrimonio, peleando la buena batalla, tomados con las armas del Espíritu Santo, sometiéndonos a las instrucciones del Señor para poder avanzar como matrimonio. Por supuesto, déjame avanzar. A los demás les digo, no al Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ya habla de matrimonios mixtos. Mira, a la mujer cristiana le dice, no abandones a tu marido porque se casaron en el Señor. Peleen mejor por honrar su matrimonio. ¿Estás aquí? Si eres cristiano, si los dos son cristianos, peleen por honrar su matrimonio. Pero si uno es inconverso, el que es inconverso o inconversa no puede honrar el matrimonio. No tiene la capacidad para entender que el matrimonio representa a Cristo, que el matrimonio representa a la iglesia en su unión con Cristo. ¿Por qué una mujer cristiana no debería divorciarse por cualquier tontería? Porque eso sería tanto como decir como que uno como cristiano puede abandonar a Cristo por cualquier tontería. Y yo como mujer represento a la iglesia en mi matrimonio. Cuando yo como mujer cristiana me separo y tengo hijos, lo que le estoy diciendo a mis hijos es, tú puedes ser tan orgulloso que puedes separarte por cualquier cosa, no nada más del matrimonio, sino de la iglesia. Si tú como esposo te separas de tu esposa por cualquier cosa, le estás diciendo a tus hijos, el día que tú quieras, abandona la fe, abandona el evangelio. No vale la pena pelear. Cuando en la iglesia suceda algo que a ti no te gusta, cambiaron el color del edificio y ese color te parece que es un color poco espiritual, vete de la iglesia. Perdón las exageraciones, hermano. Es lo que le estás diciendo a tus hijos. Puedes abandonar la fe, puedes abandonar la iglesia, puedes abandonar el privilegio, puedes abandonar el ministerio. Si se puede abandonar algo que en teoría es tan importante para Dios como es el matrimonio, pues entonces puede abandonar cualquier cosa. Sin embargo, cuando hay un inconverso, el inconverso no entiende eso. El inconverso no representa a Cristo. Él dice, yo no represento a nadie. La mujer inconversa dice, yo no represento a nadie. ¿Quiénes son los matrimonios inconversos? Los que llega quizá uno primero a la fe y el otro no, ¿verdad? O aquellos jóvenes que en vez de esperar a que sea Dios quien les mueve y les guía a encontrar una muchacha o un joven cristiano, se dejan seducir por los que están en sus escuelas o en sus trabajos, que lo único que tienen es una cara bonita, una forma de hablar interesante, pero que te van a conducir al infierno. A menos que el Señor los salve, pero como es un volado, el consejo bíblico es, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Busca una mujer, busca un varón de tu propia fe. Pero también los cristianos son imperfectos, por supuesto. No estoy diciendo que vas a encontrar un perfecto, pero si encuentras uno que cree en lo mismo que tú, en el mismo Señor y Salvador, van a poder conducir su familia y a sus hijos, por lo menos en una dirección común, aunque habrá que trabajar en un montón de cosas con la ayuda de Dios. Dice la palabra en Números, no entregues a tus hijos a los de las tribus extranjeras.
no los entrego, es porque ellos los apartarán de vuestro Dios y los llevarán detrás de sus ídolos. Pero puede ser, hay un inconverso, él no entiende que él representa nada. Entonces, ¿qué pasa? Dice Dios, no abandones a tu marido. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula es santificada por el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mira qué mensaje tan consolador y de tanta fortaleza. Porque lo que el Señor está diciendo es, no pienses tú que si tú llegaste a la fe y llegaste con tu esposo inconverso, tú llegaste al Señor y tu esposa no ha llegado todavía. No pienses que hay un problema, ¿no? Más bien, hay esperanza. Y la esperanza es que por tu testimonio, como dice Pedro, por tu conducta, por tu manera de hablar apacible y paciente, ganes a tu marido, ganes a tu esposa. Y dice Pablo, con un creyente que haya en la casa, toda la casa es santificada. Con uno. Tal vez tú dirás, yo no estoy casado, yo soy soltero, o yo vivo con mis abuelos y soy el único cristiano. Bueno, toda esa casa por ti es santificada. Solo por ti. Entonces, solo por ti que tienes a Cristo, vale la pena honrar el modelo matrimonial de Dios. Solo por ti. Porque si tu esposo o tu esposa, vuelvo a insistir, estoy hablando en estos casos que era muy común, hermano. Era muy común en Corinto, hermano, que estaban llegando matrimonios mixtos. No que se estaban construyendo, perdón que sea tan insistentes, pero también la juventud tiene que entender que tienes que honrar tu matrimonio. Y tú como soltero tienes que honrar a Dios y honrar tu matrimonio, determinando que te vas a casar con un hombre o con una mujer que tengan a Cristo en su corazón. Determina hoy en el nombre de Jesús, voy a honrar a Dios y voy a honrar mi matrimonio. No me voy a casar con un inconverso. Si tú no honras eso, a lo mejor ni cristiano eres. Porque si no te importa deshonrar a Dios, pues a mí me vale lo que diga el pastor, me vale lo que diga mis papás. A mí me gusta el muchacho del arete de mi prepa. O me gusta la muchacha de mi trabajo. Y me quiero unir con esa persona. Bueno, si no te importa el pastor, lo entiendo, no te debe de importar. Ni un mínimo. Si no te importa la opinión de los líderes de la iglesia, que no te importen. ¿Quién son ellos para andar opinando? Si no te importa la opinión de tus padres, ahí sí me preocupa un poco más. Porque son las únicas personas que te aman con sinceridad. Pero que no te importe la opinión de Dios, no me vengas con cuentos. A lo mejor tú no eres cristiano. Aunque hayas nacido en un hogar de padres cristianos. Pero los hijos son santificados cuando uno está en la fe. Eso es una palabra de esperanza. Sin embargo, después dice, pero si el incrédulo se va, que se vaya, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre y en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Lo que está diciendo es, tú estás llamado a honrar a Dios siendo fiel. Tú estás llamado a honrar el matrimonio que representa a Dios, no adulterando, no fornicando. Tú estás llamado a honrar a Dios soportando y peleando la buena batalla por amor a Dios. Pero el inconverso no entiende eso. Entonces, si un día el inconverso se separa y dice, ya no quiero, ya me cansé de tu fe, ya me cansé de tu Dios, estoy harto, yo me voy. El consejo de Pablo es, déjalo que se vaya. Que él pague el divorcio, si quiere. Que él haga todo el gasto emocional y todo el gasto financiero. Déjalo. ¿Y sabes qué dice más adelante? Y si tú quieres, vuélvete a casar. Ese es el consejo. Porque cuando un inconverso abandona el hogar, es como si te quedaras viudo. Es como si te quedaras viuda. Entonces Pablo es muy claro, vamos a honrar el matrimonio. Y vamos a honrar cuidando
nuestra sexualidad, cuidando nuestra vida sexual matrimonial, cuidando no unirnos en yugo desigual, cuidando no separarnos por cualquier cosa, por cualquier situación, por cualquier inconformidad. Eso no está bien. Quizás sí. Mira, te lo voy a decir así. Lo he dicho muchas veces. Amado hermano, yo he escuchado a muchos decir, es que no entiendo a mi esposa, no entiendo a mi esposa. Tienes razón y no la vas a entender. Es que me voy a separar de ella porque no la entiendo, no la entiendo. Que sus padres la entiendan, yo no. Te tengo algo que tal vez no te va a gustar. Pero Jesucristo mandó amar a nuestras esposas, no a entenderlas. Así que honrar el matrimonio, querido varón, es amar a nuestras esposas, no entenderlas. Nos vamos a morir y no la vamos a entender. Ahora, queridas hermanas, mi marido es insoportable, ya no lo soporto. Tiene unas formas, tiene unas actitudes, no lo soporto. Ese es el asunto, hermana. Dios no te mandó soportar a tu marido, te mandó respetarlo. Aunque usted se ponga seria, Dios no te mandó cargar a tu marido, no te mandó cargarlo para que lo estés soportando. Si tú quieres honrar tu matrimonio, deja de quejarte de que no lo soportas. Si tú quieres honrar tu matrimonio, deja de quejarte de que no la entiendes. No te separes. Esa es la batalla. Esa es la lucha. Ese es el reto. Los hemos hecho al menor esfuerzo. Al menor esfuerzo, y crecemos así en el matrimonio. Queremos el menor esfuerzo, que no nos cueste. Te va a costar el matrimonio. No sé si tienes 1, 10, 15, 20 años, te va a costar. Y está bien que cueste, porque las cosas que cuestan, no es mentira, hermanos, son las que más apreciamos. No es un cliché, son las que más valoramos. Por eso lo que más deberíamos de valorar es la sangre de Cristo que se derramó y que la entregó en la cruz, porque eso es lo que más valió, fue lo que más costó. ¿Cuánto le costó a Cristo su matrimonio? Su muerte. No te va a costar a ti la muerte, hermano. Nada más te va a costar que honres tu matrimonio, amando a tu esposa un poco más. Y respetando a tu esposo un poco más. Honrando tu matrimonio, enseñándole a cuanta flaca o gorda se te presenta en el trabajo y en la escuela. Hermano, ¿acaso crees que esto es ¿para qué? ¿Por qué traes el anillo? Es que costó como 4,000 pesos. Hay que presumirlo. Así fuera una corcholata, hermano. Así fuera uno de esos para destapar las latas de refresco. Eso debería ser más que un símbolo. Y ya no estoy hablando del matrimonio tuyo, sino del de Cristo. Debería de ser más que un símbolo. Urge. Como dijo Martin Luther King, que salgamos de nuestra comodidad y estemos dispuestos a pelear contra aquello que nos exige un reto en esta vida.